De nuevo nos encontramos en estos espacios de reflexión sobre la ética del cuidado en el horizonte de la Pascua de Resurrección del Señor. Esta reflexión que se nutre de la primera reflexión que hicimos acerca del cuidado de nuestra espiritualidad a través de la solidaridad, a través del valor de la solidaridad. La espiritualidad samaritana se nutre, se cuida cuando salgo al encuentro del otro. Y cuando salgo al encuentro del otro, mi espiritualidad se consolida, se fortalece. Pero también esta espiritualidad necesita otro tipo de cuidado. Es decir, que es el tema de hoy, de este momento, la ética del cuidado de sí mismo y del otro, bajo un valor fundamental, la autenticidad. En el Evangelio que se predica en esta semana de Pascua, en esta octava de Pascua, es precisamente ese. En el Evangelio de San Juan, en el en el capítulo 20, del versículo 11 al 18, encontramos una frase breve pero trascendental. He visto al Señor. María se encuentra en la experiencia de una tumba vacía, llorando, y después de encontrarse en ese ámbito, ella tiene totalmente la claridad de decir, he visto al Señor. Esto tiene que ver con un valor fundamental, el valor de la autenticidad, que se refiere a la aceptación de sí mismo, a la veracidad, a la integridad, a la autoestima, a la honradez y fundamentalmente a la identidad personal. ¿Esto qué significa en el ejercicio de la comprensión y de la acción del Evangelio? Que hay una cualidad fundamental para la fe y para el cuidado de sí mismo y del otro, que seamos auténticos, que seamos dueños de nuestro proyecto de vida, que tengamos las riendas de nuestro ser, que podamos tener iniciativa y algo importante, no fallarle a los demás. A veces cuando fallamos nos colocamos una máscara que nos presenta una apariencia que no somos. Y lastimosamente esa es la peor crítica que nos podemos hacer nosotros los cristianos, autocrítica, que no seamos auténticos, que mostremos al mundo una máscara y que no somos eso. Creo que cuando decimos he visto al Señor, es esa fuerza interna que nos dice seamos coherentes, seamos enriquecidos por la autenticidad del Evangelio. De Jesús que le preguntaban, a ese Jesús que le preguntaba, ¿y tú quién eres? Y él decía sin pelos en la lengua, pues dime tú quién dice la gente que soy yo. Pues lo que soy acá, lo que soy en el templo, lo que fui en la calle, sigo siendo el mismo, no cambio. La autenticidad es un modo de ser de soberanía y firmeza en lo que creemos, en nuestras convicciones. Una persona auténtica refleja sus convicciones y la firmeza de sus creencias en sus acciones. No tanto en lo que dice, sino en sus acciones, en cómo piensa, en cómo habla, en cómo se expresa con los demás. Por eso cuando se narran en el Evangelio esas hermosas palabras, he visto al Señor, eso significa que hay una trascendencia importante en el cambio de vida, de lo inauténtico a una vida auténtica, una vida basada en fe que cambia. La experiencia de Jesús de la conversión del paralítico, del leproso, de la viuda, es pasarlos de una vida inauténtica a una vida auténtica. Y esa vida auténtica exige un cambio de vida, un estilo de vida. No podemos seguir siendo iguales, no podemos seguir siendo inauténticos. Por eso, digamos que la ética del cuidado de sí mismo es cuidar nuestra autenticidad, cuidar lo que el Señor nos ha dado para ser, no como Él, porque lo último que quería es que fuésemos igual a Él. Usted tiene que ser usted tiene que ser auténtico. Claro que yo les sugiero un camino, el camino de la verdad, de la vida, de la paz, de la concordia. Si lo siguen serán auténticos, si no lo siguen serán inauténticos. Suena simple, pero así es. Entonces el Evangelio del Señor es claro. Cuando decimos, he visto al Señor, es que he tenido una experiencia de cambio de estilo de vida que me hace coherente con mis convicciones, coherente con mis postulados de fe, y eso me hace
auténtico. La conversión es esa, pasar de un estado de inautenticidad a un estado de autenticidad. En ese sentido, se llama coherencia, eso se llama seguir al Señor, ser auténticos. Eh, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, los santos han tenido esa misma conversión. Todo lo demás que no es Jesús es inauténtico. Cuando se sigue, uno le exige ser auténtico. Por eso la ética, el cuidado de sí mismo y del otro radica en eso. Consiste en cuidar mi autenticidad. No ponerme máscaras, cuidarme, ser autocrítico y cuidar a los otros también. A mi entorno, a mi familia, a mi iglesia doméstica, a mi iglesia laboral, en la acción que yo cumplo en mi campo, en mis áreas, es allí donde se refleja la autenticidad del verdadero discípulo del Señor. Por eso en este orden de ideas, sin discípulos auténticos, sin sociedades auténticas, sin ciudadanos auténticos, sin familias auténticas, sin instituciones auténticas, sin vidas auténticas, el reino de Dios cada vez estará más lejos de nosotros. Porque lo que buscamos es que seamos realmente eso, tranquilos, tranquilamente auténticos. La búsqueda de la autenticidad entonces es cuidar nuestra vida y la vida de los otros para que seamos coherentes y sinceros, para que nuestra vida refleje nuestras convicciones de fe, refleje lo que creemos. Es lo del Evangelio, para que nuestra vida realmente refleje la misericordia y la compasión. Es que no hay otro mensaje que el Evangelio que nos dice precisamente esto, que una verdadera espiritualidad que se cuida bajo el principio de la autenticidad que dice, he visto al Señor, es que las familias, instituciones, ciudadanos, sociedades, comunidades sean misericordiosas, compasivas. En eso consiste la autenticidad de seguir al Señor. Pues en términos de ética, eso significa precisamente de la autenticidad como discípulo a la autenticidad como ciudadano. Esto no es discurso político, es un discurso ético ciudadano basado en la espiritualidad samaritana. Si logramos una ciudad de la misericordia, si logramos ciudadanos misericordiosos, si logramos políticas misericordiosas, volveremos a una sociedad auténtica. Porque de esta manera la ética del cuidado significa eso, significa que seamos ciudadanos que busquen el reino en los otros y para los otros y desde los otros, que transfiere la autenticidad de las obras de misericordia y de la compasión a una autenticidad como ciudadanos que cumplen deberes con los otros conciudadanos, comenzando con la familia. En definitiva, cuando el discípulo ciudadano dice que ha visto al Señor, es porque tiene la responsabilidad, la convicción de que su vida será consecuente con la vida del Señor como ciudadano, que respeta las normas, que saca la basura en los días que son y no en los días que no son, que respeta las normas de tránsito, que respeta las normas de convivencia con los demás. Eso tiene una implicación fundamental. El verdadero cristiano es porque es auténtico. Si no lo es falso. Que el Señor nos dé la bendición de comprender este mensaje de autenticidad para cuidar el mensaje de Dios que ha colocado en nuestro corazón y volverlo a acción concreta con nosotros, con nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.